nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues este día coinciden los 2 días del Día de las Madres aquí en nuestra cultura y México. Solo les voy a dar una bendición a todas las mamás que están aquí esta mañana presentes. Les recuerdo que el jueves es jueves de la Ascensión, la misa es a las 5:30. Se lo voy a pedir a las madres de familia que se pongan de pie. Dios Padre misericordioso, derrama tu bendición sobre estas mujeres a quienes has confiado el don de la maternidad. Derrama sobre ellas tu espíritu para que las fortalezca e inspire a hacer tu voluntad en paz, que tengan siempre como modelo la Santísima Virgen y que como ellas reciban en vida muchas bendiciones y que sus hijos sean hombres y mujeres de bien. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor las bendiga y las guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, las mire benignamente y les conceda la paz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos sentamos. Bien, pues en estos días antes de la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor a los cielos, la liturgia de la Iglesia se centra en mover, en promover la virtud de la esperanza. Entonces, como lo veíamos el otro domingo, nuestro Señor pide a sus discípulos que tengan confianza en Dios y que tengan confianza en la oración también. Entonces, la esperanza es una virtud prácticamente desconocida. Si tenemos dificultades con la fe, con la esperanza, curiosamente las dificultades son mayores. Y sucede lo mismo con la caridad, aunque con la caridad el problema es que es mal interpretada, pero no desconocida. Entonces se insiste mucho en la práctica de la virtud de la caridad, pero no con la fe o con la virtud de la esperanza. Por ejemplo, si al terminar esta mañana la misa saliéramos a preguntarles a ustedes, ¿cuándo es que ustedes viven? ¿O en qué esperan como católicos? Posiblemente ustedes podrían decirme qué es lo que creen. Casi nadie me diría qué es lo que espera. Y eso es muy serio. Entonces, la esperanza es una virtud que podríamos decir casi inutilizable. Entonces, ¿en qué consiste una virtud de estas tres? La esperanza y la caridad. ¿O cuáles son las características? Tiene 2 características toda virtud: la permanencia y la heroicidad. Es decir, que siempre creemos, que siempre hemos de amar y siempre hemos de creer. Eso es lo primero. Lo segundo, que hemos de creer, que hemos de amar y que hemos de esperar precisamente cuando sea difícil hacer estas 3 cosas. Por ejemplo, en este día, los hijos tienen la costumbre de traer a sus mamás a misa. Y los hijos es el único día que vienen a misa. ¿Sí? Entonces, no se sabe, en la mayoría de los casos, ni siquiera qué es lo que se debe creer, sino qué es lo que se debe esperar. ¿Sí? Entonces, toda virtud, especialmente la esperanza, tiene que ser permanente, una actitud permanente, y y esperar precisamente cuando sea difícil esperar. Por ejemplo, la esperanza es una virtud que se debe utilizar cuando un familiar se muere.
Si ustedes esperan cuando es fácil esperar, si ustedes aman cuando es fácil amar, o cuando ustedes creen cuando es fácil creer, cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Pero que el doctor les diga que tienen cáncer, que en 5 meses se mueren, ¿dónde queda la virtud de la esperanza? Sí. Entonces, es una virtud la esperanza, la que se deriva de la fe. Si puedo decir con claridad lo que creo, tengo que saber claramente qué es lo que espero. ¿Sí? Eso es muy importante. Lo que espero, lo que creo, eso es lo que espero. ¿Sí? ¿Por qué creo? Espero. ¿Y qué es lo que espero? Yo espero lo que el amor de Dios tiene como consecuencia para mi vida. Eso es lo que espero. Entonces, yo no puedo ver a Dios como me veo a mí mismo. Lo que yo no puedo hacer no es lo que puedo esperar de Dios solamente. Yo tengo que esperar de Dios todo lo que Él es capaz de hacer. Sí. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la virtud de la esperanza para nuestra vida? El propio Cristo ha hecho 3 promesas. 3 promesas. Y hemos de creer, hemos de esperar que Cristo cumpla lo que prometió. No tengo yo derecho a esperar o a exigir de Él lo que Él no prometió. Eso tiene que quedarles a ustedes exageradamente claro. ¿Sí? Porque ¿cuántos no dejan de venir a misa? Porque Dios no les dio lo que esperaron y que Él nunca prometió. ¿Sí? Entonces, es por eso que uno tiene necesidad de saber qué es lo que tiene que esperar, para esperar eso y no esperar nada más. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha prometido? Primero, Dios ha prometido alivio en las dificultades, en los sufrimientos. Dios no ha prometido solucionarle a absolutamente nadie los problemas. Eso no significa que los problemas no tengan solución, pero eso ya es otra cosa. Lo que Cristo ha prometido es alivio de nuestro sufrimiento. Vengan a mí, dicen, todos los que estén cansados y agobiados, y yo los aliviaré. ¿Cuántos católicos en la actualidad no vienen a misa solo para buscar soluciones a sus problemas? Hacen peregrinaciones, van y le levantan la cabeza a San Francisco a Sonora, a que San Francisco le resuelva los problemas. Pues no es así. No hay que confundir alivio con solución. ¿Sí? Y lo que la mayoría de la gente busca son soluciones, no alivio. Pues la solución Dios no se la ha prometido a absolutamente nadie, para que no anden esperando lo que Dios no prometió. Entonces, Dios ha prometido alivio en nuestras dificultades. No estamos solos en la lucha de la vida. Y el alivio, en el momento en que ustedes menos lo piensen, llega. Y llega siempre. Pero también se lo hemos de pedir. Y ese milagro del alivio se pide, no se exige. Entonces, Dios no le ha prometido a nadie que nunca se van a enfermar, que no se van a morir. Las dos cosas les van a pasar a todos ustedes, sin ninguna excepción.
¿Cuántas veces sucede que ya después de que han ido con los hermanos a Bascar y a las hierberías y han visitado adivinadores y de todo, me dicen: padre, fíjese, me la paso enfermo? Pues te vas a morir. Te vas a enfermar y te vas a morir. Pues es la realidad que nos va a pasar a todos. ¿Sí? Entonces, lo primero, lo único que Dios promete es el alivio. En segundo lugar, Dios nos ha prometido la misericordia. Aunque la misericordia es parte del alivio, aquí la misericordia hace solo referencia al perdón de los pecados. Y la misericordia aquí se entiende como certeza y garantía de que cuando yo le pido perdón a Dios, Él me perdona, tomando en cuenta las condiciones del perdón, como el arrepentimiento, la confesión, la penitencia, la enmienda. Pero uno como católico tiene que tener la certeza, y esto forma parte de la esperanza, de que si yo pido perdón al Señor, me perdona, independientemente del pecado que sea. Este Dios en el que yo creo no solamente camina conmigo con su gracia, sino que me levanta. Y Dios me perdona, no cuando yo le pido perdón, en el mismo instante en que yo cometo el pecado, Dios me perdona. Su perdón llega cuando se lo pido. ¿Sí? Esa es la segunda cosa. Primero, el alivio. Segundo, la misericordia. Y tercero, la vida eterna. Es decir, hay una vida eterna para todos que Dios nos ha prometido y que cumplirá, aunque esa vida eterna no sea la misma para todos, porque unos gastarán su eternidad en el cielo y otros en el infierno. Entonces, esto hay que entenderlo bien, porque la certeza de que hay vida eterna implica también que hay infierno. Entonces, el objeto de nuestra esperanza es la vida eterna. Estos son los tres contenidos de nuestra esperanza. Dios nos acompaña con su gracia en el camino de la vida, nos levanta si caemos y últimamente, si lo merecemos, nos dará la vida eterna. Sin embargo, uno no puede notar el acompañamiento de Dios en el camino de la vida si uno vive en el pecado. Si uno vive obstinado en el pecado, sin querer salir de él, Dios no puede forzar su perdón en nosotros. Pero nadie puede decir que Dios le da la gloria estando en pecado mortal, porque eso Dios no lo ha permitido. Dios ha dicho que los que mueren en gracia irán al cielo. Esa es la promesa. Quien no se arrepiente no va al cielo. Lo mismo que quien vive y muere en pecado mortal. Ahora bien, ¿cómo hemos de vivir la virtud de la esperanza a un nivel personal? Pues tengo que tener una relación con Dios. Es decir, tengo que saber estar para Él, corresponderle a Él, hacer lo que Él me manda, amar lo que Él manda, agradarlo, corresponderle a su gracia, a su presencia. De ahí la necesidad de la oración y principalmente de la Eucaristía, porque ella, aparte de ser sacrificio, es el sacramento más relacionado con la virtud de la esperanza. Aquí, en la Eucaristía, Cristo se da a nuestras almas y viene específicamente a darnos alivio. La Eucaristía es el sacramento del alivio. Ella es el alimento de la esperanza. Por medio de ella, Dios nos da fuerza y alivio. Si pasamos por dificultades, lo que hay que hacer es rezar más,
y comulgar mejor. Aquí venimos a pedir auxilio y fuerza. Entonces, eso es con respecto al primer punto de la esperanza. Nos mantenemos con la comunión para encontrar alivio. Y con respecto al segundo punto de la misericordia, mantenemos la esperanza por la confesión. Si la comunión me da la fuerza y el alivio, la confesión me da el perdón y la misericordia. Y estos dos sacramentos me hacen mantener la esperanza de alcanzar un día la patria eterna, que es el tercer punto. Así, la comunión y la confesión son los dos sacramentos más relacionados con la esperanza. Eso es con respecto al ámbito personal. Y con respecto al ámbito familiar, ¿cómo vivimos la esperanza? Hemos de darnos cuenta de que como familia, el valor que más nos falta es la virtud de la esperanza, especialmente la esperanza en la oración. ¿Cuántos padres de familia en este momento no tienen fe en el valor de la oración? Sí. Y los padres pierden, por ejemplo, la esperanza en el valor de la oración por sus hijos. Nosotros tenemos que tener la esperanza de que la oración y el ejemplo de vida, tarde o temprano, llegarán a influir en las vidas de nuestros hijos. Ahí tenemos el ejemplo de esperanza de Santa Mónica en el valor y la eficacia de la oración. Ni el ejemplo de vida, ni la oración de todos los días se pierden para los demás. Hay que seguir rezando y hay que seguir esperando y haciendo estas dos cosas en paz. Porque nadie, especialmente las mamás, nadie logra nada en la desesperación, en la ansiedad o en el desánimo. A nivel social, todos tenemos que ser testigos de esperanza, como decía el Papa Juan Pablo II, especialmente en medio del mundo oscuro en el que vivimos. Y somos ejemplo de esperanza cuando luchamos bien, con alegría, con serenidad, sin andar condenando a medio mundo. Somos testigos de esperanza cuando somos honestos en el trabajo, cuando trabajamos bien, cuando tratamos de sonreír aún en medio de la dificultad, cuando hacemos lo posible por perdonar. Porque aún en medio del peor de los males, nadie puede impedirme a mí que yo siga amando a Dios, creyendo en Él y esperando en Él. Pero nunca la desesperación o la ansiedad. Entonces, la virtud de la esperanza es la virtud que necesitamos en este tiempo. Dios se nos va a manifestar mientras vivimos en su compañía, con su alivio, con su misericordia. Y si morimos bien, nos otorgará la patria eterna. A nivel personal, la esperanza la vivimos con los sacramentos de la comunión y de la confesión. A nivel familiar, no nos rendimos, hay que orar siempre. Y a nivel social, hay que saber ser testigos de la esperanza, haciendo el bien que podamos hoy en paz y esperando que Dios hará todo lo demás. En nombre de Dios.